Video de repaso, criterios de semejanza de triángulos, conceptos básicos. Este video aborda el concepto de semejanza en las figuras geométricas, los criterios de semejanza de triángulos y la notación matemática que se emplea en este tema. Analicemos el concepto de semejanza en las figuras geométricas. Decimos que dos figuras son semejantes cuando tienen la misma forma pero diferente tamaño. Para que dos figuras tengan la misma forma, deben mantener los mismos ángulos y los lados proporcionales. Ahora analicemos un ejemplo de figuras semejantes. Tenemos un triángulo gris y un triángulo amarillo. Vamos a analizar las medidas de ambos. Tenemos un lado azul en el triángulo gris que mide 3 y su homólogo en el triángulo amarillo mide 6. Tenemos un lado verde en el triángulo gris que mide 4 y su homólogo en el triángulo amarillo mide 8. Y tenemos el lado rojo que en el triángulo gris mide 5 y su homólogo en el triángulo amarillo mide 10. Al comparar ambas figuras, nos damos cuenta que el triángulo amarillo aumentó sus medidas el doble respecto al triángulo gris. Es decir, es como si las medidas que tenemos en el triángulo gris se hubieran multiplicado por 2. Además, ambos triángulos tienen ángulos de 53.13 grados, 90 grados y 36.87 grados. Podemos asegurar que estas dos figuras son semejantes porque sus lados son proporcionales y porque sus ángulos miden lo mismo. Es importante establecer la figura que usaremos de referencia para determinar si su semejante ha crecido o disminuido. A esta se le llama comúnmente figura original y a la otra se le llama semejante. Dentro de este ejemplo, el triángulo gris es la figura original y el triángulo amarillo es el semejante. Ahora bien, ¿es necesario conocer la medida de todos los lados y ángulos de dos triángulos para asegurar que son semejantes? La respuesta es no. Para ello podemos emplear los criterios de semejanza de triángulos. Estos criterios son las condiciones mínimas que establecen que los dos triángulos son semejantes. Pasando a los criterios de semejanza de triángulos, tenemos un total de 3. El criterio lado-lado-lado, el criterio ángulo-ángulo y el criterio lado-ángulo-lado. Criterio lado-lado-lado, que normalmente se escribe con estas tres L's. Establece que dos triángulos son semejantes cuando sus tres lados homólogos son proporcionales. Los lados homólogos son los que tienen las mismas características en ambos triángulos. Por ejemplo, en estos dos triángulos que tenemos aquí, los lados que están marcados con las flechas negras son homólogos. Pasemos a un ejemplo y aplicación de este criterio. Tenemos este triángulo azul que es nuestra figura original y este triángulo verde que es la semejante. Lo que vamos a hacer es analizar las medidas de ambos triángulos. Para esto vamos a analizar primero el lado negro que en el triángulo azul mide 16 y su homólogo en el triángulo verde mide 8. Después tenemos el lado naranja en el triángulo azul que mide 10 y su homólogo en el triángulo verde mide 5. Finalmente tenemos el lado azul en el triángulo azul que mide 10 y su homólogo en el triángulo verde mide 5. Si comparamos las medidas del triángulo azul con las del triángulo verde, nos damos cuenta que estas son la mitad. Podemos decir que esta es una proporción de 1 a 2. Ahora vamos a comprobar que todos los lados mantengan la misma proporción. A esta proporción se le llama razón de semejanza. Tenemos el lado negro con una proporción de 8 de 16 o simplificado con una fracción como un medio. El lado naranja tenemos que es 5 de 10 o también simplificado se puede ver como un medio. Y el lado azul también es 5 de 10 y simplificado también es un medio. Estos triángulos son semejantes porque mantienen la misma proporción. Ahora revisemos el criterio de semejanza de triángulos ángulo-ángulo, que normalmente se escribe con estas dos A. Este criterio establece que dos triángulos son semejantes cuando dos de sus ángulos son congruentes. Los ángulos congruentes son aquellos que miden lo mismo. Es importante recordar que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es igual a 180 grados. Veamos un ejemplo del criterio ángulo-ángulo. Tenemos este triángulo amarillo que es nuestra figura original y este triángulo morado que es nuestro semejante. Vemos que ambos triángulos comparten ángulos congruentes de 60 grados y de 30 grados. Ambos triángulos tienen ángulos de 60 y 30 grados, por lo que sí son semejantes. Algo especial a notar es que si uno de los ángulos es diferente, los triángulos no tienen la misma forma y por ello no serían semejantes. Finalmente tenemos el criterio lado-ángulo-lado, que normalmente se escribe con la letra LAL.
Este criterio establece que dos triángulos son semejantes cuando dos de sus lados son proporcionales y el ángulo que se comprende entre ellos es congruente. Veamos un ejemplo de este criterio. Tenemos el triángulo azul, que es nuestra figura original, y el triángulo rosa, que es su semejante. Lo que vamos a hacer es analizar las medidas de ambos triángulos. Primero tenemos un lado rojo, que en el triángulo azul equivale a 2 y en el rosa equivale a 1. Después tenemos que comparten el mismo ángulo de 45 grados. Y finalmente el lado verde, que en el triángulo azul equivale a 5.66, en el triángulo rosa equivale a 2.83. Ahora vamos a determinar las razones de semejanza de cada uno de los lados para determinar que ambos lados tengan la misma proporción. El lado rojo tiene una proporción de 1 a 2 o también puede ser expresado como un medio, y el lado verde tiene una proporción de 2.83 a 5.66, lo que también es igual a un medio. Como podrás darte cuenta, las medidas del triángulo rosa tienen un factor de semejanza de un medio respecto al triángulo azul, por lo que se trata de una reducción. Ambos triángulos son semejantes porque sus lados son proporcionales y el ángulo que se forma entre estos lados es el mismo. Finalmente veremos la notación matemática común para los criterios de semejanza de triángulos. Usualmente las figuras se nombran por sus vértices y normalmente a los vértices se les designan las primeras letras del abecedario en mayúsculas A, B y C. Tenemos este triángulo amarillo que tiene estas tres letras en cada uno de sus vértices, tiene la A, la B y la C. Entonces este triángulo se llama triángulo ABC. Otra forma de indicar que este triángulo se llama así podría ser sustituyendo la palabra triángulo por el signo de delta. Entonces nos quedaría de esta forma. Para referirnos a un vértice homólogo de una figura semejante respecto a la figura inicial, se utiliza un apóstrofo consecutivo a la letra. El apóstrofo se lee como prima. En este ejemplo tenemos el triángulo amarillo, que es nuestra figura inicial, y el triángulo azul, que es nuestra figura semejante. Aplicando el apóstrofo a los vértices homólogos de la figura semejante, nos queda que tenemos A', B' y C'. Una forma común de anotación para referirse a los lados al iniciar el aprendizaje de este tema es por medio de las primeras letras del abecedario, A, B y C, en minúsculas. Tenemos este ejemplo de este triángulo anaranjado y tenemos que el nombre asignado a cada uno de sus lados es A, B y C. Para referirnos a un lado homólogo de una figura semejante respecto a otra se utiliza un apóstrofo que también significa prima. Con ello establecemos que son homólogos. Por ejemplo, tenemos este triángulo naranja con los lados A, B y C, y tenemos este triángulo verde que es su semejante. El lado homólogo de A se llama A', el lado homólogo de B se llama B' y el lado homólogo de C se llama C'. Además, para los ángulos que son congruentes, los que son iguales, se utilizan las siguientes líneas sobre ambos ángulos. Estas líneas que están indicadas con las flechas son marcas que indican que estos dos ángulos tienen el mismo valor. Para establecer que los ángulos verdes valen lo mismo se le ponen dos marcas y para el ángulo naranja se le pueden poner tres marcas. Para explicitar que un triángulo es semejante a otro podemos hacerlo por medio del signo de semejanza. Por ejemplo, para indicar que estos dos triángulos son semejantes los voy a nombrar primero. Tengo el triángulo ABC y el triángulo A', B' y C'. Para indicar que son semejantes, lo único que tengo que escribir es su nombre y el signo de semejanza. Y como en la otra ocasión, también podemos sustituir la palabra triángulo por el signo de delta. Quedaría así. Notas importantes: cuando una figura no tiene lados proporcionales respecto a otra o no conserva los mismos ángulos, estas figuras no son semejantes. Cuando una figura es exactamente igual a otra, se dice que son congruentes, y cuando la razón de semejanza es menor a 1, se trata de una reducción. Cuando es igual a 1, se trata de figuras congruentes, y cuando es mayor a 1, se trata de una ampliación. Espero que te sea de ayuda el video. Nos vemos.